Le voy a dar la palabra ahora a Graciela Sobral. Graciela es psicoanalista. Bueno, y les puedo decir que la caracteriza una escucha atenta, tranquila, de esas que rápidamente, por lo menos a mí me parece, y así creo, crean transferencia. Nace en Argentina, llega a España en el año 76, es docente en el LUCET, profesora del máster de psicoterapia psicoanalítica de esta casa, de la Complutense y de otras instituciones. Ha publicado numerosos artículos de psicoanálisis, yo creo que es una trabajadora incansable por y para el psicoanálisis, y ha publicado un libro maravilloso que se llama Madres, Anorexia y Feminidad. Por lo menos a mí me parece que aporta algo muy importante en el campo de la anorexia. Y citando tus propias palabras, Graciela, nos decías, ¿no? El psicoanálisis y la política fueron dos ejes que organizaron mi vida. Y curiosamente, o no es curiosamente, no será casual que el título que ella elige es Psicoanálisis y Política. ¿Hay una emancipación posible? Sin más, te doy la palabra. Bueno, gracias por tus palabras. Y también quería agradecer la invitación a participar en este encuentro, tanto a la comisión organizadora como a Jorge Alemán. Me da mucha alegría estar aquí. Mi intervención, como te he escuchado, Pepe, va a ser muy distinta, no tiene nada que ver. Aunque comienzo tomando como epígrafe una frase de Jorge que orienta mi trabajo y que está en el título presente. ¿Es posible una transformación radical de las estructuras del neoliberalismo en el campo de la democracia? Yo voy a intentar, por distintas vías, distintos esfuerzos, hablar de esto. Porque mi intervención, en parte, es testimonial, voy a hablar de mí, y en parte es una intervención de denuncia. Este encuentro, para mí, es una oportunidad para plantear una cuestión que teórica y clínicamente es fundamental y que se da la circunstancia de que puedo ilustrar con episodios que tienen que ver con mi vida. Lo que pasó en mi juventud, mis años de juventud, supongo que todos podemos decir esto, fue algo que marcó mi vida y mi pensamiento, de una manera tal que en un sentido resulta imborrable. En el año 73 estuve viviendo unos meses en Chile, justo antes del golpe de Estado. Aquello fue el encuentro con el paraíso, con lo soñado. Libertad, alegría, política. Yo era muy joven y fue realmente una experiencia mágica. Pero poco tiempo después comenzó el horror. Es decir, no hubo magia sino horror. En la Argentina el verdadero horror se desencadenó más tarde, en el 76, aunque ya se estaba gestando durante el primer tiempo del golpe en Chile. Si bien los años 74, 75, es decir, entre un golpe y otro golpe, fueron una época interesante, incandescente. Estaba la universidad, la política, la cultura en general, todo estaba en ebullición. Creíamos en la revolución y en la posibilidad de cambiar el mundo. Pero todo fue cambiando de la peor manera y la vida se llenó de grandes peligros. Yo me preguntaba con horror, ¿cómo se puede apresar a alguien, golpearlo, torturarlo y matarlo? ¿Para conseguir qué cosa? Esto era algo que nos podía pasar, que nos estaba pasando, fundamentalmente a una generación que era la mía. Entonces vine a España, como tantos argentinos. Y aquí el pensamiento de Jorge Alemán fue una guía, una orientación para tratar de entender algo. Él nos fue ofreciendo poco a poco instrumentos que nos permitieron entender la política con las armas del psicoanálisis, con sus dispositivos.
él nos ayudó a hacer la operación psicoanálisis y política. Para mí, por ejemplo, fue muy importante su manera de leer los discursos de Lacan. Esa lectura particular que hacía Jorge, nunca la he abandonado. Los 4 discursos tradicionales, más el discurso del capitalista, son fundamentales para poder pensar la clínica, tanto la clínica clásica como la más actual. De esto ya han pasado más de 40 años. Y mientras tanto, esa juventud en peligro que se salvó, constituyó con sus hijos, con sus nietos, con sus nuevos compatriotas, una sociedad que fue abandonando su afán revolucionario. Ya retomaré esto al final. Ahora quisiera hacer un pequeño comentario sobre el psicoanálisis y sobre la política y el discurso. El sujeto puede tratar su mal, su malestar, sus divisiones, sus síntomas acudiendo al psicoanalista. Puede beneficiarse con esa experiencia para tomar otra posición distinta frente a su dolor y frente a los otros. Su dolor no va a desaparecer, pero puede ser menor y en algunos casos puede transformarse en un instrumento. Este sería un caso de éxito, aquel en que el sujeto logra pensar, elaborar algo en relación a su malestar y puede hacer de él no tanto un impedimento como un instrumento con cierto valor. En este caso, el sujeto puede hacer algo con su división, con su imposible, con ese punto que lo hace humano y no objetual. Un ejemplo sería el caso de alguien, un paciente mío, que ha padecido nervios e hiperactividad y sin embargo, al cabo de los años de análisis, termina poniendo un centro de yoga y de relax. Es decir, le ha dado la vuelta a sus síntomas y los ha transformado en eso. Y en este sentido diría, el psicoanálisis sería o es una experiencia constructiva. La política o el discurso capitalista. Nuestro mundo está inmerso en el discurso capitalista que sobredetermina a los sujetos. Esto se manifiesta, o yo lo puedo separar en 2 niveles. Hay un aspecto más bélico, guerras, atentados, acciones producidas por los hombres que sin embargo se quejan de ellas desconociendo su intervención directa o indirecta. Es decir, solo hay guerras y atentados porque los hombres los realizan. Estos no se producen solos. Si no hubiera habido esta guerra o aquella guerra o aquel ataque, luego no se hubiera organizado tal grupo que interviene con explosivos en Europa, por ejemplo. Pero, aparte de ese aspecto obvio, evidente, frente al cual todos nos defendemos, la política, el discurso capitalista, tiene un aspecto que es menos evidente, pero que sin embargo resulta muy invasor y penetrante. El discurso neoliberal está en todas partes. Es como el aire que respiramos y lleva al sujeto a ocupar un lugar cada vez más objetual, más alejado del deseo que sería lo propiamente humano. Igual que decía recién, que los hombres desconocen su participación en el rubro de la violencia, también desconocen muchas veces la relación con su deseo y en su lugar se pliegan a seguir la orientación del discurso neoliberal que es dominante e impositivo. Pide triunfo, realización de objetivos empresariales, autoemprendimiento, etc. En este caso,
si antes decía que el psicoanálisis me parecía que era constructivo, en este caso estaríamos ante el aspecto destructivo de la política, del discurso político que doblega a los sujetos. En relación a la emancipación, Jorge introduce dos conceptos, hegemonía y populismo, que son dos conceptos complejos. ¿Cómo hace el sujeto o los sujetos para no quedar capturados por el discurso neoliberal? Para poder enfrentar, entre comillas, al discurso capitalista, es necesario inventar algo, que se produzca un movimiento donde los discursos, los otros discursos, diversos otros, tengan algún punto de confluencia y de encuentro. No se trata de que hagan uno, de que haya un discurso unitario, que ese sería el caso del discurso neoliberal, el discurso sin fisuras, sino al contrario, se trata de que, respetando y aprovechando su heterogeneidad, se encuentren y permitan la posibilidad de algo común, de una acción política. La hegemonía, en parte, se trata de que los seres humanos están atrapados en una estructura discursiva que no pueden representar del todo, que no se puede representar del todo. No es un problema de los seres humanos, es un problema de la propia estructura. Pero estos seres humanos están abocados a la tarea de intentar hacer esa representación. Y de eso, si se ocurre ese lugar del intento de los seres humanos y los discursos, de eso surgirá lo político. Tenemos entonces el discurso capitalista, con su aspiración disimulada pero radical de dominio, y por otro lado, un discurso que puede surgir en contra del discurso neoliberal, y un sujeto que puede decir sí o no a la objetualización. Como dice Jorge, el intento de una hegemonía populista funciona de un modo siempre frágil e inestable en los pliegues del poder neoliberal, y está expuesta esta hegemonía populista a su arma del poder neoliberal más directa, la producción de subjetividades. Como hemos dicho antes, se trata de una confrontación entre lo político que surge en ese momento hegemónico y el discurso neoliberal. Yo trabajo con sujetos anoréxicos, que son un buen ejemplo en el sentido de estar directamente sometidos a ese discurso, es decir, ocupando un lugar de objeto del otro maternal, podemos preguntarnos, no es el tema aquí. Un lugar de objeto más que de sujeto deseante. ¿Ellas pueden salir de ese lugar, de ese discurso? Es una pregunta muy importante para la conducción de las curas y para pensar esta cuestión que hoy nos interesa. Desaparecido. Para concluir, me voy a referir a un acontecimiento ocurrido en Argentina que, como sabéis, tuvo, más o menos recientemente, una historia terrible donde hubo una dictadura muy cruel y 30.000 desaparecidos. Ahora hay una democracia, pero en el mes de agosto desapareció un joven que estaba apoyando a una población originaria a la que se quiere echar de sus tierras. Después de 40 años, más de 40 años, hay un nuevo desaparecido. Y mientras tanto, las autoridades argentinas autorizan al ejército norteamericano a entrar en el país para apoyar los negocios de las empresas americanas justo en la zona donde se quiere expropiar a estos aborígenes, a estos descendientes de los aborígenes,
y donde se están produciendo estos conflictos que, entre otras cosas, dieron lugar a esta desaparición. Entonces, ya terminando, reitero la pregunta. ¿Se puede salir del discurso capitalista? El caso de este desaparecido evoca a los 30.000, aunque hay una diferencia. La mitad de la población nacional, actualmente, se manifiesta muy activamente a favor de la devolución, evidentemente, es una metáfora, a favor de la devolución de Santiago Maldonado, y ha llevado el caso hasta los organismos internacionales. Pero, por otro lado, este caso es una vuelta al punto donde la vida y la identidad quedan en manos del poder. Se anula el lugar del sujeto, del hombre que puede tomar decisiones. El discurso del poder pone en marcha, por un lado, su maquinaria de producción de subjetividades coaguladas, y por otro, del lado más siniestro, su fábrica de cadáveres. Se trata de la omnipotencia del discurso capitalista que da lugar a tiranías, a cambios climáticos, a desastres ecológicos y muchos otros ítems, que es lo más. Y en este caso, como hemos dicho, se trata además de la desaparición de un hombre, que es lo más grave, lo inadmisible, y que muestra las distintas formas del ejercicio de lo mortífero del poder frente a la impotencia humana. Cito una frase Jorge cita una frase que a mí me gustó mucho, una frase de Heidegger, que dice: la sobremedida del dolor no trae aparejado cambio alguno. Lamentablemente esto es así. Entonces, frente a estos hechos, ¿la emancipación es posible? ¿De qué manera? Porque esto ocurre en democracia, ¿no? No estamos frente a una dictadura. ¿Se puede empujar en contra del discurso neoliberal? ¿Se puede promover de alguna manera que lo singular del sujeto participe en una experiencia colectiva haciendo política? Termino con una frase de Alemán que resulta no pesimista. La emancipación siempre recomienza, y en esto hay que saber desidentificarse en el momento oportuno y no desear repetir lo mismo. Hay que pensar cómo retomar lo realizado en una perspectiva nueva.